No sé si hay algún representante por colegio que nos pudiera acompañar aquí para dar inicio al curso. Ahí viene del CICI. ¿Alguien del CICI? ¿No? Ahí viene el CAT. Bueno, platicarles mientras, que sabemos que hay quienes tienen en trámite licencias de construcción. Obviamente el reglamento ya está vigente, ya está publicado, es de obligatoriedad desde el día siguiente de la publicación de la Gaceta, que fue el 14 de febrero. Sin embargo, decirles que se va a tener un criterio, que es un cambio que paulatinamente vamos a tener que llevar todos. Vamos a estar en contacto con los presidentes de los colegios por cualquier cosa que se les atore, lo comentamos de un punto en específico, ¿verdad? No sé si ya los colegios les hicieron llegar, les compartimos por ahí un formato de la carta responsiva para que no batallen con los artículos. Les vamos a hacer llegar un formato para el contrato de prestación de servicios. De igual forma, no son obligatorios estos formatos, sino son un apoyo. Si ustedes deciden usar los que ustedes tienen o los que los estamos proporcionando, está bien. Es nada más en aras de que no nos cuatrapeemos todos con los artículos. Sabemos que hay quienes ya mandaron a hacer la memoria de cálculo y van a batallar al cambiar los artículos, lo que sea. O sea, no se trata de generarles un sobrecosto de ninguna manera. Vamos a tener este mes, el mes de marzo, todavía de adaptación a ambos. Nosotros también cambiamos nuestros formatos de la licencia, los dictámenes. Es un gran cambio para todos. Y por eso quisimos hacer así el curso, para que fuera un acompañamiento de comprensión para ambos, ¿no? Entonces sí que sepan que no vamos a ser así estrictos de decir el artículo se le pasó, sabemos que muchos ya tienen sus formatos establecidos, entonces que va a ser una transición en todo el mes de marzo de forma conjunta la dirección y todos ustedes. Insisto, cualquier duda, cualquier tema que vengan arrastrando con licencias ya ingresadas, lo tratan con sus presidentes y platicaremos con ellos para llegar a un acuerdo de cómo sí salga esa licencia. Se trató de liberar todos los folios ya en trámite que estuvieran antes del 14 de febrero, porque todos esos pues ya habían entrado con el reglamento 2016. Algunos de ustedes se les liberó la licencia condicionada, con la intención de que también los revisores no estén batallando en este ir y venir con ambos reglamentos para la revisión. Sin embargo, por la complejidad de algunas obras, hay varias que se quedaron en el Inter. Con todas esas, de todas maneras, le vamos a estar dando seguimiento con el reglamento 2016. Todo aquello que tenga un folio previo al 14 de febrero va a continuar su revisión con el reglamento 2016. Sí, para que no tengan problema, no vamos a hacer ese cambio ahí en el Inter. Y pues bueno, vamos a empezar con el curso el día de hoy. Nos vamos a saltar el tema de estructuras porque el ponente que lo va a dar se tuvo un contratiempo en el trabajo, entonces nos vamos a avanzar al capítulo siguiente. Cualquier duda, por favor la anotan y la vemos al final del curso. Bueno, yo vengo representando al ingeniero Abel Morales del Colegio de Ingenieros Civiles de Durango. Sean todos bienvenidos. Damos la bienvenida aquí a los presidentes y representantes de los colegios de arquitectos e ingenieros civiles de aquí de Durango. Muchas gracias, buenas tardes y esperemos que sea de utilidad este seminario. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con el título de construcción, como ya les comentamos. ¿Empezamos? ¿No? Gracias. El artículo 255 era un artículo ya existente. A este solo se le suma, nos habla sobre los materiales en la construcción. En este artículo solo se agregó que la dirección en conjunto con la Dirección Municipal de Medio Ambiente van a promover el uso de ecoladrillos, blocks o ladrillos que sean, bueno, sobre esto entendemos que sea cualquier ladrillo que no contamine durante su fabricación. Entonces se va a estar promoviendo esto a través de medio ambiente y se agregó la parte de abajo que nos dice que ya para obras públicas se va a solicitar que al menos el 30% sea con este ecoladrillo, solo para obras públicas. Esto se deberá plasmar desde el proyecto arquitectónico, plasmarse en los planos para que lo apruebe la dirección, pero ya tiene que estar plasmado desde un principio.
El artículo 259, igual como todos ya saben, habla sobre los horarios de la construcción, que siempre son de 8 a 7 de la tarde. Aquí lo único que nos dice es que para fraccionamientos se puede respetar el horario que maneje el fraccionamiento en específico. El artículo 264 nos habla sobre los muros que se comparten, los muros medianeros. En este, lo único que se agregó fue que para cualquier caso se va a requerir un dictamen de un DRO tipo C o un corresponsal de obra tipo D. Y se agrega la otra parte que es para las losas o cubiertas que sean comunes a dos predios, se va a requerir que el vecino tenga consentimiento de ello. Y para cualquiera de los casos se necesitará un dictamen de un DRO o un DCO tipo D. Y listo, esto fue lo único que se agregó. El artículo 273, este nos habla sobre las instalaciones, todas las instalaciones en cualquier espacio habitable. Aquí solo se agregó lo del gas natural, que es uno de los puntos que ya hemos repetido mucho. Todos deberán de cumplir con las normas oficiales mexicanas vigentes y se agregan el gas natural. El artículo 274, como ayer nos comentaba la ingeniera Noemí, no se permiten las ranuras para instalaciones horizontales. Aquí lo que se agrega es que sí se permiten, no se permiten excepto en baños y cocinas, siempre y cuando la profundidad de esa ranura no sea mayor a 1 pulgada. Para cualquier otro caso se requerirá un visto bueno de un DRO o un corresponsal. El artículo 275, igual es complemento del capítulo de ayer de instalaciones, nos habla sobre lo que nos comentaban de todas las instalaciones ya deben de tener una prueba de hermeticidad y deben de tener como sus válvulas. En este caso, lo único que se agrega es el gas natural. El artículo 281, este es un artículo nuevo que nos dice cualquier acción a desarrollar sobre alguna de las partes que conforman una vialidad y que ésta a su vez modifique su estructura, geometría, sentido de circulaciones, deberá ser avalado por parte de la Subdirección de Vialidad. El artículo 282 nos dice que no podemos ejecutar ninguna obra sobre instalaciones de alumbrado público sin que sea aprobado por la dirección. En caso de que necesitemos hacer alguno de estos movimientos, se agrega esta cláusula, la 8, que nos pide ahora un cálculo de densidades de potencia eléctrica de alumbrado y cálculos de iluminación promedio considerando la normativa vigente. En la siguiente diapositiva tenemos sobre este mismo artículo, aquí nos dice las cantidades mínimas en luxes que deben de tener cualquier alumbrado público. En este se agregaron 2 nuevas que son parques y jardines y andadores con una cantidad mínima de 40 luxes. Bueno, yo soy la ingeniero Marisol Díaz, estoy ahí en el departamento de fraccionamientos. Continuando con el título de construcción, en el artículo 283 ya estaba, era el artículo 248, en este nos hablaba de los estacionamientos. Aquí solamente se agregó que es el espacio establecido para vehículos, pero se agrega motorizados y no motorizados. ¿Qué significa esto? Que ya se debe de tomar en cuenta lo que es bicicletas y motocicletas también de ahí en ese espacio. En el artículo 285, en la parte para la construcción de un estacionamiento, se agrega una parte donde ya nos dice, por cierto, era un tema que tocaban ayer, que hacían una pregunta de los sanitarios en los estacionamientos. Este artículo del 285, ahí nos dice que debe de contar con un servicio sanitario para usuarios en proporción de un sanitario por cada 25 cajones. Y asimismo se debe de considerar cajones de estacionamiento para bicicletas y motocicletas. Ahí por los que tenían esa duda, ahí está ese artículo. En el artículo 288 nos habla que en los edificios en donde necesiten omitir el número de cajones del proyecto, deben de presentar a desarrollo urbano un estudio de impacto vial
ya avalado por la Secretaría de Vialidad, y este a su vez será presentado al Consejo para que él nos apoye a nosotros como dirección para saber si es aprobado o no aprobado. En el artículo 290, ya nos dice que, de acuerdo a la ley, se deben de tener cajones de estacionamiento para lo que es el transporte colectivo. Ahorita que estamos buscando mucho la parte de movilidad, por eso se agregó este artículo, de que ya, por ejemplo, se busca que las empresas, en las industrias, traten de que ya se use mucho el transporte colectivo. Entonces, para poder llegar a eso, pues nosotros necesitamos agregar en los estacionamientos también un lugar para que pueda llegar ese transporte. Se considera una de las normas, y se agrega la tabla donde nos dice cuántos cajones serán necesarios de acuerdo al establecimiento que es. Por ejemplo, allá en escuelas e industrias nos dice que se necesita un cajón para transporte colectivo. Igual ya se están metiendo lo que es motocicletas y los estacionamientos de bicicletas. El artículo 292, este es un artículo nuevo. También hacían el comentario de que en muchos establecimientos no se cumplía y que se iban hasta el fondo los autos y todo. Aquí sí se dice que en ningún momento los cajones de estacionamiento deben de invadir el ancho de la banqueta. O sea, deben de respetar su ancho de banqueta y a partir de ahí tomar la dimensión del cajón del estacionamiento. Los que van siguiendo sus presentaciones, nos vamos a regresar a la diapositiva 71 en el capítulo de urbanización. En el capítulo de urbanización, para empezar ahorita empezamos a partir del artículo 143. Si mal no recuerdo, antes este capítulo estaba en el artículo 127. A partir de ahí ahora del 143 iniciamos urbanización. El artículo ya existía, pero se acomodó la redacción y dice que todo desarrollador de vivienda tiene la obligación de ingresar a revisión sus proyectos y anteproyectos para la creación de un fraccionamiento. En el artículo 145 nos habla de los requisitos que se deben de presentar para la revisión de un proyecto ejecutivo. Son bastantes, no se los voy a leer, pero sí, más que nada se los enfoco a que estos requisitos ya se venían manejando, tanto en la ley y en el manual de procedimientos de fraccionamientos. Lo que se hizo fue empatar todo aquello con nuestro reglamento. Pero hay un punto muy importante en el artículo 145, es para los fraccionamientos que sean en régimen de propiedad de condominio. Allí estos ya deben de, además de presentar su perito tipo C, ya deben de presentar unos corresponsables en hidrosanitario y eléctrico. ¿Por qué? Porque estos tipos de fraccionamientos no se municipalizan. Entonces ya no se mandarán a las dependencias para su aprobación, sino ya con la firma del corresponsable, con esto será suficiente. Bueno, será suficiente siempre y cuando cumpla de todos modos con todas las cosas que vengan en el reglamento. Lo único que va a cambiar es que ya no se va a mandar a las dependencias. En el artículo 146 nos habla que una vez que ya esté revisado el proyecto, que ya desarrollo urbano lo haya aprobado, se turnará a la comisión de desarrollo urbano para que ellos revisen ahí y lo presenten. Aquí lo único así que ya existía el artículo, nada más decía que antes la comisión tenía 7 días para su revisión y ahorita nos está hablando que cambió a un periodo de 10 días. Bueno, una vez enviado la comisión también ahí cambió en los días de que dice que la comisión se la manda a la Secretaría de Ayuntamiento para igual su aprobación. Antes también ellos tenían 7 días para liberarlo, ahorita también ya son 10 días los que tienen para liberarlo. En el artículo 149 habla de lo que es el ancho de las banquetas.
Antes venía un ancho mínimo en este capítulo, pero ahora este capítulo se va a regir de acuerdo a lo que venga en el programa de desarrollo urbano. O sea, si en su fraccionamiento, en su uso de suelo, les dicen que debe de tener una sección de 12, nos vamos al programa y ahí indica la sección de cuánto debe de ser el ancho de banqueta. Entonces, esto va a ser de acuerdo al programa de desarrollo urbano. Igual las calles deben de hacer de acuerdo a lo del programa. Y si agregan una nota donde dice, en ningún caso se permitirá disminuir el ancho de la banqueta. En ningún momento puede ser mínimo de lo que nos marca el programa. El artículo 153, que antes era el 134, sí, igual como les decía, nos habla de las secciones de las calles locales y colectoras, y aquí nos marca que ya las va a definir el programa. El programa es lo que nos va a indicar todo esto. Una vez que ya se esté autorizado el fraccionamiento, que ya nos hayan entregado el resolutivo por parte de Cabildo, el fraccionador que está haciendo el trámite se acerca a desarrollo urbano para tramitar su licencia de urbanización, que los requisitos para esta es que presenten la fianza de cumplimiento, que es del 50% de su presupuesto, el pago de la licencia de urbanización y el 2% del pago es del costo de supervisión. Una vez que ya se tramite esto, pues ahí nos habla de los plazos, que la dirección tiene 5 días para entregarle su licencia de urbanización. Siempre y cuando cumpla con todos los requisitos, porque luego exigen que sean los días que son y resulta que faltó un papel y que no estaba completa y los días cuentan a partir de que esté todo completo. Esto igual, pues son todos los requisitos de que nos dicen lo que nos van a revisar, los porcentajes que debe de cumplir el desarrollador, la área de donación. Todo esto les digo, todo esto ya venía en el manual de procedimientos de desarrollo de fraccionamientos. Lo único que se hizo fue trasladarlo al reglamento. Igual aquí nos habla este mismo artículo de cómo se debe de adaptar el área de donación, que nos piden que tenga juegos, que dejemos una área para que el municipio vea que se va a desarrollar, que cumpla con el porcentaje de áreas verdes. Esto sobre todo en los fraccionamientos que sí se van a municipalizar y que se le van a entregar al municipio. En el artículo 161 es un artículo nuevo. Nos habla de las entradas o salidas de entrada al fraccionamiento, donde dice que siempre debe de haber un carril de desaceleración. Y el artículo 162, únicamente se permitirán edificaciones bajo el régimen de propiedad de condominio si el predio se encuentra dentro de un fraccionamiento autorizado y publicado en la Gaceta Municipal o dentro de la mancha urbana, siempre y cuando cumpla con las disposiciones de la ley general, la ley, los programas de desarrollo urbano y el presente reglamento, que además el interesado haya dado cumplimiento con la donación de equipamiento urbano y la donación correspondiente. Este artículo 162 es para lo que es en regímenes de propiedad en condominio. El artículo 163 también es nuevo, nos agrega una tabla de lo que es el número de niveles que nos marca de acuerdo a la superficie del predio. Por ejemplo, si son de 1000 a 1500 metros cuadrados, nos dice que el edificio podrá tener un nivel máximo de 11, un número de niveles máximo de 11 y 3 metros de la restricción mínima lateral entre edificios. Y en predios menores de 1000 metros, la restricción mínima deberá ser de 250 metros. Esto es todo en lo que es el capítulo de urbanización. Se verán los puntos así en el curso de corresponsal de C.
es donde se verá a fondo todo lo que es la urbanización. Bueno, buenas tardes, soy Lorena Aguilera y vamos a ver la última parte del reglamento. El primer artículo nos habla sobre la convertibilidad en los espacios. Se hace una modificación a la fracción número 4, que dice, se considera un periodo de 1 año para realizar la convertibilidad de las edificaciones ya existentes a partir de la notificación de esta dirección, y se agrega una nueva fracción que es, deberán estar equipados con rampas, guías podotáctiles, pasamanos, señalítica y cualquier otro dispositivo que favorezca la inclusión de cualquier persona. El siguiente artículo nos habla sobre las circulaciones peatonales en espacios exteriores, que deberán de tener un mínimo de 1.80 metros. Antes decía 1.50 y ahora se homologó a lo que dice la norma de SEDATU. El siguiente artículo nos habla sobre las banquetas, que deberá de cumplir las especificaciones indicadas en el programa, manteniendo sin obstáculos para el libre y continuo desplazamiento de peatones el área destinada para ello. Se eliminan los artículos 269 y 270, los cuales hablaban de la dotación de servicios sanitarios en escuelas y salud, ya que el siguiente artículo las enumeraba de nuevo, entonces había duplicidad de datos y por eso se eliminaron. El siguiente artículo nos habla sobre el dictamen estructural. Para licencia de funcionamiento, aquí nos dice que la dirección podrá emitir su dictamen para edificios públicos y se agrega a la redacción el DCO. En el siguiente artículo nos habla sobre la definición de los DRO y DSO. Aquí se agrega desde el director corresponsable de obra, se agregan las normas de construcción del municipio y se amplía el alcance del corresponsable estructural cuando se les requiera por el DRO y en carácter obligatorio para anuncios espectaculares, edificios de más de 3 niveles o construcciones mayores a 3,000 metros cuadrados en total, grupo A y subgrupo B1 y B2. El siguiente artículo también amplía el alcance del corresponsable eléctrico, se agrega subgrupo B1 y B2. El corresponsable de gas se agrega en hospitales e industrias. En el de hidrosanitario se agrega en edificios de más de 3 niveles o más de 1,000 metros de construcción y en urbanizaciones para fraccionamientos. Se agrega un nuevo tipo de director corresponsable, que es el urbanístico arquitectónico. Cuando se requiera por el DRO y en carácter obligatorio para edificios de más de 3 niveles o construcciones mayores a 3,000 metros cuadrados en total, grupo A1 y subgrupo B1 y B2. Este tipo de corresponsable queda pendiente para el siguiente año, ya que todavía no están definidos bien sus alcances. En el siguiente artículo nos habla sobre los aspirantes a DRO y DCO. Se agrega para el caso de los DRO tipo B, puede ser recién egresado y que cuente con cédula profesional. Para el DCO tipo E, deberá tener cédula de arquitecto o ingeniero. Para el DCO tipo UR, deberá tener cédula de arquitecto o arquitecto con especialidad en diseño urbano. En la fracción número 3 se agrega al conocimiento legal que deben de tener los DCO y DRO el reglamento de imagen urbana. Recordemos que el reglamento anterior era el 2016 y el reglamento de imagen urbana es del 2017. En la fracción número 4 se agrega sobre el currículum para el tipo C aval del Colegio de Profesionistas que compruebe 5 años de experiencia en construcción y un mínimo de 10,000 metros cuadrados de construcción urbanística realizada. El siguiente artículo define lo que es un perito en centro histórico, un perito C, y en el caso del DCO tipo UR tiene que tener currículum acreditado, avalado por el Colegio de Profesionistas y que compruebe 5 años de experiencia en obras de impacto en diseño arquitectónico o diseño urbano. El siguiente artículo se agrega de nuevo el DCO a la redacción y en las obligaciones del DRO, en el caso de las terminaciones de obra, antes era suficiente que la solicitud fuera firmada por el DRO, ahora tiene que tener todas las firmas de los corresponsables en caso de tenerlas.
En el siguiente capítulo, que es de licencias, hay algunos cambios en los requisitos de uso de suelo. El primero es, en caso de que no se ocupe el total del predio, deberá presentar croquis indicando el área que ocupará dentro del predio. Esto para el caso de los dictámenes de SDARE, compatibilidad urbanística para fraccionamientos, etcétera, cambios de uso de suelo para licencias de funcionamiento y construcción. Y deberá contar con resolutivo positivo de cabildo para el caso de los dictámenes de compatibilidad urbanística para fraccionamientos, etcétera, y cambios de uso de suelo para licencias de funcionamiento y construcción. En el siguiente artículo, homologamos la parte de los 49 metros que traíamos antes en las licencias menores a 50 metros cuadrados. En el caso de la licencia express para casa habitación sube a 400 metros cuadrados, antes eran 300. Esta tabla es sobre los requisitos de las licencias habitacionales y tenemos nuevos requisitos. Son 3. En este trámite deberá cumplir con lo estipulado en este reglamento para que se pueda autorizar. Se tendrán que hacer las modificaciones necesarias y debe tener por lo menos un año de antigüedad la construcción. Deberá presentar dictamen estructural de las condiciones del inmueble y solo para edificaciones de más de un año de terminadas. Esto en el caso de regularización de obra. Y en el caso de los números oficiales, se determina que para contratos de AMD y CFE podrá omitirse copia de escritura. El siguiente cuadro es sobre el uso diferente al habitacional, donde también tenemos nuevos requisitos. El primero es, podrá presentar contrato de arrendamiento debidamente notariado desde las edificaciones menores y mayores de 50 metros cuadrados, ampliaciones, edificios para educación y salud y gaseras y gasolineras. Licencia de urbanización vigente cuando esté en proceso la urbanización es en el caso del paquete de viviendas. En este trámite deberá cumplir con lo estipulado en este reglamento para que se pueda autorizar. Se tendrán que hacer las modificaciones necesarias y debe tener por lo menos un año de antigüedad la construcción, así como deberá presentar dictamen estructural en las condiciones del inmueble, también para la regularización de obra. Se agrega un nuevo trámite que es la edificación vertical, donde se pide lo de cajón, predial, identificación, escrituras, juego de planos, memoria de cálculo, DRO, DCO, dictamen de protección civil, contrato de AMD, licencia de urbanización y los siguientes. Deberá contar con corresponsables estructurales y de las instalaciones incluidas en el proyecto. La edificación vertical deberá contar con licencia de urbanización, salvo que no se vayan a realizar las obras de urbanización, debido a que ya existe dicha infraestructura, y deberá presentar dictamen del Departamento de Ingeniería Vial y estudio de sombras. El siguiente artículo son los requisitos para las redes de distribución de gas natural. Estos requisitos es una recopilación de documentos que les pedimos en este tiempo que hemos trabajado con ellos, más lo que indica la norma. Los más importantes son dictamen técnico de vialidad aprobado por la Dirección Municipal de Seguridad Pública de la Subdirección de Vialidad. Deberá presentar dictamen de diseño avalado por una unidad de verificación, así como los planos correspondientes en el que conste que la ingeniería de detalle de las instalaciones nuevas, ampliadas o con modificaciones al proceso se realizó conforme a lo establecido en las normas oficiales mexicanas. Deberá presentar dictámenes técnicos de todas las dependencias incluidas las empresas que cuenten con infraestructura, equipamiento o servicios instalados dentro del polígono a intervenir, con sus planos, memorias descriptivas, cronograma de actividades y todo sellado por las dependencias y las empresas. Y deberá comprobar que todo momento que cumplen con todas las normas oficiales mexicanas en materia que corresponda. El siguiente artículo se incluyen también los requisitos para toma de gas natural, los requisitos para la terminación de obra de gas natural y se continúan con los requisitos para fibra óptica. De igual manera, estos requisitos son una recopilación de todos los documentos que se le ha pedido a lo largo de los años y los más importantes son dictamen técnico de vialidad. Deberá presentar dictamen de todas las dependencias, de todas las empresas que se vean afectadas.
En caso de tratarse de tramos federales o estatales, deberá contar con la autorización de la dependencia que corresponda. Y en este artículo nos habla sobre las dimensiones mínimas de los predios habitacionales, que ya sabemos que son 90 metros cuadrados de terreno y 6 metros de frente. Sin embargo, se agrega la siguiente nota. Se podrá otorgar licencia habitacional en terrenos con estructuras de más de 4 años con frentes de 3.5 metros mínimo, siempre y cuando el terreno en su interior se abra más de 6 metros y conserve por una distancia mínima de 10 metros sin que el área total sea menor a 90 metros cuadrados. Se agregó esta nota con el fin de utilizar todos aquellos predios resultado de segregaciones anteriores, de herencias, de corazones de manzana, y para darles uso se agregó esta nota. Estos artículos son sobre la resiliencia urbana. El primero es el artículo 337 que dice: queda prohibido toda acción urbanística en lotes o predios que se encuentren en zonas catalogadas como no urbanizables. El artículo 338, solo se podrán expedir licencias de construcción para los predios identificados en zonas de riesgo cuando se tomen medidas de mitigación previas. Deberán de presentar los estudios geofísicos necesarios para el proyecto, así como el estudio de prevención de riesgo, donde identifique las medidas de mitigación adecuadas que deberá ejecutar durante el proceso de construcción, debidamente avalados por la Dirección Municipal de Protección Civil. El artículo 339, que nos habla sobre las responsabilidades de cada parte. El propietario o representante legal asumirá expresamente los costos y la responsabilidad por la correcta realización de las obras de mitigación y eliminación de los riesgos identificados en el análisis de riesgos. El municipio no será responsable de deterioros o daños originados por causas imputables a la persona propietaria o poseedora. Para las obras de urbanización, la responsabilidad de las obras de mitigación, su conservación y mantenimiento es del constructor hasta la municipalización o entrega oficial al ayuntamiento, acto en el que la autoridad que se encargue de administrarlas asumirá la responsabilidad de estas. En el caso de condominios, la responsabilidad será transmitida de manera permanente al terminar las obras y realizar la entrega de la administración al propietario o copropietarios por parte del constructor. Todo lo anterior sin estimar las garantías que haya entregado el constructor. El siguiente artículo nos habla sobre las obras e instalaciones que necesitan licencia y se agrega una nueva nota. Todas las edificaciones que incluyan en su proyecto sistemas fotovoltaicos deberán presentar responsiva de un DCO-E y en edificaciones existentes responsiva de un DCO-D, excepto para usos de suelo H3, H4 y H5. En el siguiente artículo simplemente se homologa lo de los 50 metros cuadrados. El siguiente artículo nos habla sobre la suspensión del registro del DRO y DCO y se agrega la nueva fracción. Cuando a lo largo de un año se le acumulen 2 licencias express sin haber obtenido la definitiva en el plazo establecido, no tendrá el beneficio de tramitar otra licencia express en un plazo de 2 años sin exentarlo de la sanción administrativa. El siguiente artículo nos habla sobre el CAEDROC, que recordamos que es el Comité Mixto de Evaluación de DRO y DCO, y aquí nos habla sobre sus facultades. Avalar la documentación que requiera la dirección para el registro de DRO y DCO, dar opinión en casos de controversia que no pueda resolver la dirección por sí sola, establecer acuerdos respecto al registro y refrendo de los DRO y DCO, proponer suspensión o baja de los DRO y DCO de acuerdo al reglamento interno del comité según la falta cometida. En el siguiente artículo nos habla sobre las acciones respecto a la ley de ingresos y se agrega la siguiente nota. Cuando las sanciones económicas no sean cubiertas por estos, la Dirección Municipal de Administración y Finanzas podrá requerir dicho pago entre tanto se tengan como suspendidos los efectos de su licencia. Tenemos entendido que en este caso Finanzas hará llegar una especie de exhorto como en el predial para que se acerquen a pagar sus multas. El siguiente artículo nos habla sobre el daño de forma premeditada o vandalismo a los señalamientos de nomenclatura y numeración. Antes se establecía cierto número de UMAS y ahora simplemente se remite a lo que indique la ley de ingresos vigente. Por último, este capítulo 5 antes era de los recursos de inconformidad
que simplemente decía que cualquier persona que estuviera inconforme se podía inconformar sin decir ni cómo ni dónde. Y se le cambia el nombre a de los medios de defensa de los particulares y el artículo queda de la siguiente manera. Los interesados afectados por actos y resoluciones dictadas por la autoridad administrativa que califican una infracción, impongan una sanción o resuelvan un recurso o incidente, podrán interponer el recurso de inconformidad previsto en el bando, el cual deberá sustanciarse en términos del reglamento de verificación, inspección y procedimientos administrativos del municipio de Durango. La interposición del recurso de inconformidad podrá ser optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango. En resumen, son todas las modificaciones del reglamento. Se modificaron alrededor de 80 artículos y se crearon más de 40 artículos nuevos. Entonces sí los invitamos a que lean todos el reglamento, lo estudien y pues cualquier duda que tengan se acerquen con nosotros donde con gusto los atenderemos. Bueno, la arquitecta se echó el discurso final porque normalmente es la última, nada más que ahorita nos brincamos el tema de estructuras, no hemos acabado todavía. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda de lo que les han presentado mis compañeros. Creo que como tema importante es en el tema, algunos de estos puntos se tomarán más a detalle en las especialidades. Por ejemplo, algo muy importante es en urbanización, la separación de los procedimientos cuando un fraccionamiento es municipalizable o cuando desde su inicio es régimen en condominio. Ya no van a tener el mismo proceso de autorización, lo cual va a repercutir en una disminución considerable en tiempo. Sabemos que muchas veces es un ir y venir con las revisiones de dependencias, servicios públicos, protección civil, y esto se va a evitar con esta separación para los tipos de fraccionamientos. Los requisitos siguen estando, van a incluir un corresponsable para asegurarnos que los cálculos están bien elaborados, es decir, no va a ser menos seguro, por decirlo así, la especificación de cada una de las instalaciones, solo el procedimiento de autorización cambia. El tema de la CAEDROC, pues dice ahí quienes lo conforman, son presidentes de los colegios, son un integrante por parte del municipio y la intención es estar vigilando tanto el ingreso de los nuevos directores responsables de obra como su actuar a lo largo de su vida profesional. No sé si tengan alguna duda en alguno de los puntos que tocaron hasta ahorita. Una felicitación, algo, ¿Por qué detuvieron lo estructural? ¿Va a seguir? Ah, ok. Sí, porque ya habían dicho como si nos vamos. Llegando, vamos a hacer un break y continuamos con este tema. ¿Algún otro comentario? ¿Eso quién es? Ese artículo nos habla de que cuando sea alguna construcción especial que necesite disminuir sus cajones de estacionamiento, pueden meter una solicitud, pero tienen que contar con un estudio de vialidad, de impacto vial, donde ellos nos van a decir si es factible o no es factible de acuerdo a la tipología del donde esté el suelo, donde esté todo, para ver y nos apoyará el consejo para ver si sí procede o no procede. Un ejemplo muy práctico de este tipo de proyectos son los oxxos peatonales, que lo llaman ellos. Hay espacios, por ejemplo, frente a la Clínica 44, que quieren poner un oxxo. Ahí sería más peligroso pedirles cajones de estacionamiento por la naturaleza de la vialidad que omitirlos. Pero esto depende de un dictamen de vialidad. Sí. Sí. Sí, sobre la limitante de número de departamentos en vivienda vertical. Si es un terreno en el centro, es en un terreno que esté alejado de la zona urbana.
¿En qué artículos lo podemos ver? Mira, la densidad de los predios se marcan en el programa de desarrollo urbano y no podemos especificar en el reglamento nada que contraponga lo dicho en el programa. Entonces, hasta que no se modifique el programa no podremos analizar este tema de la densidad. Sabemos que existe el plan parcial ya del centro histórico, en donde ahí hace falta generar el reglamento y ahí entraremos más en especificación en los predios que en el programa se marcan como M2, que es propenso a la plurifamiliar, y el resto de la ciudad, el programa no se ha tocado y la densidad ahí se especifica. Está en la parte de atrás del programa, una tabla de, ¿cómo se llama? Compatibilidad urbana, no. Tabla de usos de suelo. Buenas tardes. Dos temas sobre los estacionamientos precisamente que se están comentando. Uno, llega usted al estacionamiento público y lo primero que ve, no nos hacemos responsables de daños, robos, menos van a tener un sistema contra incendio, menos van a tener un seguro para daños a terceros. Entonces, si se ponen muy estrictos en cuanto al reglamento, van a desaparecer todos esos estacionamientos. La otra, este reglamento aplica nada más para nosotros que construimos, porque las dependencias, ya sea municipales, estatales o federales, así mire, le puedo mencionar muchísimas que no tienen ni un cajón, incluso del municipio. Entonces, ¿ahí qué? Todos coludos, todos rabones, el piso parejo, ¿dónde queda? Gracias. Miren, el tema de los estacionamientos, recordemos que lo que nosotros regulamos es la construcción, no la operación de los inmuebles. O sea, en el momento que se construye, nosotros especificamos los cajones, de qué dimensiones, el baño y esto. En la operación ya quien lo regula es inspección. Ellos año con año al refrendar pues ya les gracias, Ana, verifican que estén cobrando lo que realmente es y esto. Pero ya pues no está en cancha porque nosotros lo único que regulamos son las construcciones. En materia del estacionamiento tiene usted toda la razón, tenemos nosotros nosotros tendríamos que empezar por nosotros y tiene toda la razón. Lamentablemente a veces lo que se usan, no se construyen nuevos edificios, no nos piden a nosotros un uso de suelo para hacer un edificio de la Secretaría particular. Por eso nosotros ahí no entramos a especificarles cuántos cajones de estacionamiento tienen que tener. Hay un apartado de convertibilidad en el que es un programa, por decirlo así, que se tendría que implementar y que se va a implementar en algunos de los negocios o en los negocios que no tengan accesibilidad. Se dice que a partir de que se les notifica, así viene en el reglamento, a partir de que se les notifica tienen un año para generar una convertibilidad a sus instalaciones. Es decir, poner una rampa para que sea accesible para personas con discapacidad o que cumplan con las especificaciones de accesibilidad que marca aquí el reglamento. No sé si haya más comentarios. Aquí, grítanos. Inspectores municipales, es quien se acerca, a ver su licencia, no tengo, bueno, acuda a sacar su uso de suelo, no va a ser factible, entonces la responsabilidad de ellos es clausurar el negocio. Insisto, nosotros somos reglamento de construcciones, no de operación, entra en cancha de actividades económicas. Bueno, entonces si no hay, hacemos un break para que el Inge por favor se prepare 5 minutitos y continuamos, por favor. Tema de estructuras. Les presento al doctor César Ortega, que nos va a hacer el favor de explicarnos este capítulo. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Primeramente, pues agradezco la invitación de la arquitecta Norma Miramontes, directora de Desarrollo Urbano. Y bueno, pues precisamente la invitación fue para hablar del tema de estructuras. Antes de continuar con la primera lámina, quisiera dar un preámbulo indicando que tuvimos mesas de trabajo donde estuvieron participando los integrantes de los colegios de profesionistas, de arquitectos, de ingenieros, y también estuvo por ahí Protección Civil y otras dependencias de gobierno. Y llegamos a algunos acuerdos. Ahora sí, la primera lámina, por favor. En el artículo 164 se ratifican las normas técnicas complementarias del Distrito Federal, versión 2004. Sabemos que ya hay normas técnicas complementarias para el Distrito Federal 2017 y en algunos casos ya se tienen normas técnicas 2019, 2020 para ciertas áreas como es mampostería, acero, concreto. La razón por la que dejamos las normas 2004 fue porque investigamos con personas del Distrito Federal, doctores de allá de la Ciudad de México, en particular del Instituto Mexicano del Petróleo, y con algunos otros ingenieros de la práctica, y sondeamos qué estaban haciendo en otras partes del país, porque las normas 2017, 2019, 2020 del Distrito Federal arrojan ya definitivamente armados mucho más fuertes, lo que implica mayor costo inicial, y las condiciones locales del municipio de Durango pues no son de esa zona de riesgo sísmico, no tenemos ese riesgo sísmico. Tan es así que las propias normas de 2004, los edificios que se diseñaron con esas normas y se construyeron respetando las normas, resistieron bastante bien el sismo del 19 de septiembre de 2017. Entonces nosotros creemos que no hay motivo racional ahorita para pedir mayor seguridad como lo pide la nueva normatividad del Distrito Federal. Por lo pronto vamos a quedarnos con la exigencia mínima de las normas 2004. Sabemos que hay nuevas normas y queda a libertad del calculista utilizar la 2017, 2019, 2020. No solo las normas del Distrito Federal, pueden usar también normas vigentes de concreto, por ejemplo las del ACI, las normas para estructuras metálicas del AISC, también son normas vigentes, se pueden aplicar. Lo que sí pedimos es no mezclar reglamentos. Por ejemplo, que las combinaciones de carga o las cargas básicas se calculen con un código, las resistencias se calculen con otro código, porque los factores de carga de un reglamento están calibrados con sus factores de resistencia de ese mismo reglamento. Entonces, si se va a usar el ACI, que sea solo ACI para estructuras de concreto. Si se va a diseñar estructuras metálicas con el AISC, pues solamente con ese concreto. Si se va a usar el reglamento del Distrito Federal, pues ahora sí, escojan la versión. Por lo pronto, en el municipio de Durango se dejó 2004. Si se usa 2004, usar 2004, porque sucede que cambiaron los factores de carga y los factores de reducción de resistencia en las versiones 2017 y me parece que se mantuvieron de la 2017, 2019 y 2020. Entonces no mezclar 2004 con 2019 porque si no vamos a traer ahí un problema de factores de seguridad. Bien, antes, ahí. Por otro lado, en la edición anterior del reglamento de construcciones para el municipio de Durango, se especificaba como norma técnica para diseño por sismo la del Distrito Federal, la de viento también, la de cimentaciones también, lo que no es adecuado porque eso no aplica aquí para Durango. Entonces, en esta versión de las normas se dejan fuera las de sismo, las de viento y las de cimentaciones.
En lugar de ellas, nosotros vamos a calcular el riesgo sísmico, el riesgo eólico, perdón, y el diseño de cimentaciones con el manual de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces nosotros ahí vemos algunas imágenes. Para sismo se va a considerar la de 2015, para viento el manual de CFE 2020 y bueno, la de acciones es 2017. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, voy a platicar de algunos artículos nuevos y algunos artículos que sufrieron modificación. En este caso, el artículo 165 es un artículo nuevo donde básicamente se establece que los planos de diseño estructural deben acompañarse de una memoria de cálculo, en la cual se describan con suficiente nivel de detalle para que puedan ser evaluadas las memorias por un director corresponsable de obra tipo D. Ahora, las casas habitación de hasta 2 niveles, la memoria de cálculo deberá ser avalada por un DRO. La redacción precisa en el reglamento tiene por ahí algunos, yo le llamaría algún error de interpretación. La realidad es que el reglamento es muy claro. Las construcciones, ampliaciones de 50 metros cuadrados o más requieren memoria de cálculo. Y también ahí en el reglamento se establecen las condiciones en las que se requiere un DRO tipo D. Entonces, aquí vemos en esta tabla, precisamente está marcado en un rectángulo ahí rojo, los casos en que para solicitar licencia de construcción se solicita la memoria de cálculo, ¿no? ¿Ok? Entonces, construcciones pequeñas, pues las puede firmar un DRO tipo A, un DRO tipo C, y para ciertas construcciones específicas se requiere ya el D. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bien, sufrió una modificación el artículo que antes era el 140, ahora es el 166. Y bueno, lo que se agregó es en el subgrupo 2, habla sobre la clasificación e importancia de las construcciones. Las del grupo A son construcciones de gran importancia, las del grupo B son el resto de las construcciones. Pero hay un subgrupo B1 y un subgrupo B2, donde por ahí para el subgrupo B2 se aumentó, se define más bien para edificios de reunión de más de 100 personas. La siguiente. Ahora aquí dice que en el artículo 170, antes era el artículo 144, únicamente se modifican las palabras. Antes decía cargas vivas, muertas, viento, nieve, etcétera, y se eliminaron esas palabras y se reemplazaron por acciones permanentes, variables y accidentales, para englobar de una manera más amplia todos los tipos de acciones y no solamente las que ahí se enuncian. La siguiente. Aquí comenta el artículo, antes era el artículo 150, ahora es el artículo 177, dice, se podrán emplear criterios de diseño estructural diferentes a los especificados en este reglamento y podrán utilizarse de manera optativa las normas técnicas complementarias vigentes del reglamento del Distrito Federal. Bueno, ya lo que habíamos comentado, ¿verdad? La siguiente. En el artículo 178 sufrió modificación, antes era el 151. ¿Por qué sufrió modificación? Bueno, porque ahora, ahí vemos en la figura el libro, más bien el manual de la CFE de acciones, donde nosotros podemos tomar los pesos volumétricos de los materiales. Eso es únicamente esa situación. Lo mismo en el artículo 179, podemos tomar las cargas vivas de ahí de ese manual de acciones y que también se reproducen en el propio reglamento. La siguiente. Bueno, el artículo 183, antes el 156, sufrió una modificación.
Si mal no recuerdo, antes se solicitaba diseñar por viento a todas las construcciones con una velocidad de 115 kilómetros por hora. Ahora, estando en coordinación o apegados al manual de obras civiles de la CFE, la velocidad de viento de diseño dependerá del tipo de estructura. Para estructuras del grupo A van a ser casi 139 kilómetros por hora. Para estructuras del grupo B, 126.2 kilómetros por hora. Y para estructuras temporales se diseñarán para una velocidad de viento de 110 kilómetros por hora. Por otro lado, ahora hablando del capítulo 2, el artículo 186, el que antes era el 159, se especifica, bueno, que los suelos que estén sueltos y que tengan alto nivel de agua freática deben de seguir las recomendaciones del estudio de mecánica de suelos, que normalmente tienden a impermeabilizar. La siguiente. Nuevamente aquí el artículo 194 sufrió una modificación, antes era el 167, y aquí se omite el requisito del estudio de mecánica de suelos para construcciones con muros de carga que no excedan de 2 niveles y que no sobrepase un esfuerzo sobre el suelo de 5 toneladas por metro cuadrado. El artículo anterior decía que para 10 toneladas por metro cuadrado. Y yo sí quisiera de una vez aquí comentar que se hizo un ejercicio numérico. El ejercicio numérico consistió en que se hizo una bajada de cargas para un edificio de departamentos con claros de hasta 4 metros a base de muros de carga. Este edificio de 4 niveles tiene una descarga en el suelo de 10 toneladas por metro cuadrado. Nosotros consideramos que un edificio ya de esa altura y de ese peso, pues ya definitivamente requiere mecánica de suelos. Entonces, las 10 toneladas por metro cuadrado definitivamente sí se nos hace un valor alto. Y para una casa, habitación de 2 niveles, con claros relativamente pequeños de 4 metros, pues la descarga no supera los 5 toneladas por metro cuadrado. Si nosotros tenemos una casa habitación de 2 plantas que cuesta 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de pesos, y el estudio de mecánica de suelos cuesta 6,000, 7,000, 8,000 pesos, créanme que es mejor para nosotros tener el respaldo de ese estudio de mecánica de suelos, porque eso nos permitirá diseñar la cimentación de una manera óptima, porque conocemos la capacidad de carga. ¿Qué tal que el cimiento tiene 15 toneladas por metro cuadrado? Entonces eso nos permite reducir el cimiento y tenemos el soporte técnico, y eso sí le puede salir más barato al cliente. De otra manera, si dejamos ese valor de 10, puede ser que tengamos algunos problemas. Consideramos que debemos de profesionalizar este tema y es nuestra función hacer, verle las bondades de realizar este estudio de mecánica de suelos a nuestros clientes. La siguiente. Bueno, este ya es otro capítulo, el capítulo 4 de seguridad e higiene en la construcción, y básicamente son artículos que Protección Civil, en esas mesas de trabajo, en conjunto con otras dependencias, sugirieron cambios a ciertos artículos. Por ejemplo, el artículo 195, 196, antes el artículo 168, 169, se actualiza el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente del Trabajo y de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo. En el artículo 198, antes el 171, se agrega la bitácora de mantenimiento. Esto es, ahorita lo estábamos viendo, es para casos de elevadores. Cuando un edificio que tenga elevadores, ahora se va a pedir esta bitácora de mantenimiento de Protección Civil. El artículo 197, antes 170,
Se incluye el término mangas para el aislamiento de las líneas eléctricas y se actualiza la norma oficial mexicana de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por otro lado, en el capítulo 5 de seguridad en las edificaciones, se modifica el artículo 172, ahora es el artículo 199, referente a las salidas de emergencia. Se hace referencia a la NOM 003 SEGOV vigente, que es la que corresponde. En el artículo 202 se modificó el artículo que antes era el 175, se incluye la obligatoriedad de equipos contra incendios en vivienda plurifamiliar A y B. Finalmente, en el artículo 207, antes el 180, se establece la bitácora de protección civil para aparatos mecánicos de ferias. Y para terminar este título cuarto de estructuras, en el capítulo 5, en el artículo 211 se modifica y ahora se establece el requerimiento de un director responsable de obra tipo C o un director corresponsable de obra tipo D para el apuntalamiento de obras de refuerzo y reparación, además de dictaminar cuando la dirección lo determine necesario. Este ya es de otro tema, de instalaciones y acabados en los edificios. Me pongo a sus órdenes, no sé si tengan algún comentario. Muchas gracias. ¿Sigue contemplado bitácora de mantenimiento o se tiene pensado para anuncios de cierta magnitud, anuncios espectaculares y de ese tipo? Sí, ¿verdad? Para anuncios espectaculares sí se piden las bitácoras. La bitácora que ahorita comentábamos, el artículo se refería a elevadores, pero sí, para espectaculares se mantiene. Sí, gracias. Una pregunta, ingeniero. Aquí en la mancha urbana tenemos un estudio geológico de resistencia de mecánica de suelos para poder determinar por áreas, para que los compañeros calculistas se basen en ese estudio de, no sé, 5 toneladas por metro cuadrado, 10 toneladas, 15 toneladas, en fin. Porque en otras entidades o ciudades del país es un servicio que proporcionan los ayuntamientos. No sé si aquí lo tengamos y por qué no lo tenemos. Efectivamente. Gracias. Sí, efectivamente. Yo pienso que ahí tenemos un nicho de oportunidad. Es deseable tener un mapa con capacidades de carga, donde tengamos esa capacidad de carga a distintas profundidades y con distintos sistemas de cimentación. Pero también tener un mapa donde tengamos alertas, donde se haya visto que hay un mal comportamiento, por ejemplo, por arcillas expansivas o por algún otro mal comportamiento. Sin embargo, ese plano, digamos de manera oficial, no se tiene por parte del ayuntamiento. Se tiene un plano, tengo entendido que por parte del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, de aquí donde estamos, me habían comentado que tienen un plano, pero desconozco con precisión la actualización de ese plano, a qué fecha, ¿verdad? Sin embargo, pienso que es un buen inicio partir de ese plano para ver las condiciones que tenemos en las distintas zonas, y yo veo como un nicho de oportunidad para actualizarlo y ponerlo a disposición pues de todos. Podemos hacer el compromiso de buscar ese plano, ingeniero Chávez, y ¿por qué no darnos a la tarea de actualizarlo? Tal vez ir a con los compañeros del Laboratorio de Mecánica de Suelos y que nos digan
a ver cómo andamos, a hacer incluso hasta un estudio estadístico por zonas y tener los mayores datos posibles. Ese es un trabajo que yo creo que nos compete a los colegios. Yo estoy muy interesado en ese tipo de estudios y cuando tengamos avances, pues los podemos ir presentando y esto es para todos, ¿verdad? Gracias, sí. Sí, buenas tardes. Comentarles que por aquí en años anteriores, que nos dio una plática el hijo del ingeniero Cerrato, que en paz descanse, él compartió a todos los colegios un compendio de estudios de mecánica de suelos que se han hecho en la mancha urbana durante el ejercicio profesional o la trayectoria del laboratorio de mecánica de suelos que tenía el ingeniero Cerrato. Y esa información está aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles de Durango. Y pues bueno, me atrevo a ponerla a disposición de todos los que lo puedan requerir. ¿Sí? Aquí lo tenemos a la orden. Podemos darle un formato que sea oficial, lo trabajamos con los estructuristas para actualizarlo y se los compartimos a todos los colegios. No sé, alguien más que tenga un comentario, una duda. Ahorita salí, no, el colegio demos la oportunidad a que desempeñe estudio aquí en el colegio. No, pídala. ¿Quién más? No sé si tengan duda, comentario. Pues no me resta más que agradecer el apoyo del ingeniero Ortega, que se vino corriendo de su trabajo para venirnos a dar la explicación de este tema, con tanto conocimiento del mismo que tiene. Tenemos que escuchar esto de parte de un experto en el tema como es él. Muchísimas gracias, Inge. Muchas gracias a ustedes por participar, muchas gracias a los colegios de profesionistas, que fue en conjunto con ellos que se logró este nuevo reglamento de construcción. Es decirles que es perfectible, por supuesto que es perfectible. El desarrollo urbano va pasos adelante de nosotros, pero continuaremos en estas mesas continuas de trabajo para seguir actualizando nuestra normativa. Ese es el compromiso de la dirección para con los colegios. Si no hay más nada que agregar, les agradezco, los esperamos en las especialidades. Muchas gracias.